Hola, ¿cómo están? En este video les voy a traer un problema sobre triángulos oblicuo-ángulos. Lo definí acá como la altura de la nube. En general se da este tipo de problemas para calcular la altura, ¿sí?, de algún objeto. En este caso tomamos como un ejemplo una nube, dos observadores, ¿sí?, que entre los dos observadores y la nube de la cual se quiere conocer la altura, vamos a armar ya el triángulo oblicuo-ángulo y empezamos a trabajar. Por ahí trae confusión. Al tener que calcular la altura, suponen que tienen que trabajar de entrada con triángulos rectángulos porque queda un triángulo rectángulo armado. Ahora vamos a ver cómo, pero vamos a ver por los datos que tenemos. El problema va a estar en la descripción, por supuesto, del video. Vayan a leerlo, vuelvan ahora, lo vamos a ir explicando, pero ahí está bien detallado con los datos. En este caso van a ver que con los datos que tenemos justamente nos queda un triángulo oblicuo-ángulo. Primero hay que trabajar un poco con triángulos oblicuo-ángulos, teorema del seno o del coseno, vamos a ver eso. Y después tenemos, para terminar de definir, podemos usar una parte de triángulos rectángulos y razones trigonométricas. Bien, vamos a arrancar con esto. El problema lo que dice es que hay dos observadores, ¿sí?, que miden sus ángulos de visión hacia un punto de cierta nube de la cual se quiere calcular la altura. Es decir, yo tengo los dos observadores y la nube con la cual ahí me queda determinado el triángulo, ¿sí?, lo más derecho posible. Ahí está, nos queda determinado el triángulo con los dos observadores y la altura de la nube. Los datos que les da es que un ángulo de observación es de 58 grados y el otro ángulo de observación es de 79 grados. ¿Sí? Si no me estoy acordando mal. Bien, esos son los valores. Y el otro dato que les presenta también es la distancia entre los dos observadores, que les dice que la distancia entre los observadores es de 1000 metros. Entonces, hasta ahí están los datos que nosotros tenemos. Un ángulo de 58 observación, otro de 79. Nos falta este ángulo, ahora vamos a ver que lo podemos calcular. Y la distancia entre los observadores de 1000 metros. Siempre yo recomiendo, cuando tienen dos ángulos, calcular el tercero. Acuérdense que los tres ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 de cualquier tipo de triángulo. Entonces yo puedo hacer o sumar estos dos y restárselo a 180, o a 180 restarle 58 y restarle 79, como ustedes quieran. Fíjense que si nosotros hacemos 58, lo voy a hacer acá chiquito, más 79, ¿sí? Si hacemos esa cuenta, esto nos da 137. Lo que podemos hacer también es a 180 restarle después esos 137. Una manera de hacerlo es esa. Sumo los dos ángulos que tengo y después a 180 le resto esa suma. Esto me da 43. Es decir, que este ángulo de acá es de 43 grados. Siempre que tengan dos ángulos, calculen el tercero porque es muy probable que lo necesiten para poder trabajar con alguno de los teoremas, que les facilite un poco las cuentas. Entonces, estos son los datos que tenemos, ¿sí? Vamos a identificar, vamos a hacerlo con color acá. Acuérdense siempre en un triángulo oblicuo-ángulo, perdón, ubico A, B y C, los ángulos, que son los vértices también. En este caso midiendo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C en cada vértice. Y cruzado la letra del lado. Si acá es el ángulo A, acá va a ir el ángulo A. Si este es el ángulo B, este va a ser el lado B. Y si este es el ángulo C, este va a ser el lado C. Siempre acuérdense que van opuestos. A con A, B con B y C con C. Bien, identificamos eso. Ya estamos en condiciones de anotarnos cuáles son los datos que conocemos. Vamos a anotar acá. ¿Cuáles son los datos que yo conozco de este triángulo? Los tres ángulos conozco. El ángulo A, que es 58 grados. El ángulo B, que es 43 grados. El ángulo C, que es 79 grados. Y conocemos el lado B. El lado B es 1000 metros. ¿Sí? Esos son los datos que conocemos. Vamos a ver con esos datos qué teorema tengo que usar. Estoy en un triángulo oblicuo-ángulo porque fíjense que no tengo ángulo recto, ¿sí? Ninguno de los ángulos es de 90 grados. Entonces tengo que ver con estos datos si uso el teorema del seno o el teorema del coseno. ¿Qué teníamos que ver? Acuérdense, para utilizar el teorema del seno lo que necesito es conocer los dos datos de alguna de las letras.
es decir, el ángulo y el lado de alguna de las letras, de A, de B o de C. Fíjense acá que yo conozco el ángulo B y el lado B también. ¿Sí? Estoy conociendo lado B y ángulo B. Eso es lo que a mí me permite usar el teorema del seno. Si no tuviera los dos valores de una misma letra y tenemos un dato de cada letra, ahí tengo que usar sí o sí, y no puedo calcular como hice acá un tercer ángulo, tengo que usar sí o sí el teorema del coseno. ¿Sí? Acuérdense, si tienen un dato de cada letra y no pueden calcular más nada, teorema del coseno. Si tienen dos ángulos, siempre calculen el tercero y fíjense si en alguna letra pasa esto de conocen el ángulo y el lado. Entonces pueden usar el teorema del seno. Vamos a arrancar entonces. Acá, lo que nos pide, si bien identificamos los datos, podemos saber de que al repetirse una letra podemos usar el teorema del seno. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que calcular la altura. La altura es este valor así, acá. Donde yo ni siquiera sé a qué altura corta justamente la altura del triángulo. No puedo asegurar que sea la mitad de 1000 metros, ni ninguna distancia en particular. Tengo que hacer los cálculos para ver cuánto me da. ¿Qué pasa? Como este lado no lo conozco, ¿sí? Si bien sé que es 1000 completo así, entre los dos observadores, pero si yo quisiera trabajar con este triangulito rectángulo para calcular esta altura, este lado no lo conozco. Porque no puedo saber cuánto de esos 1000 es esa parte, así como no podría asegurarla de este lado. Entonces, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo, pero antes de trabajar con ese triángulo así rectángulo, vamos a calcular este lado, el lado A. ¿Por qué? Porque así yo formo este triángulo rectángulo y voy a conocer este lado, que fíjense que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Es la H, volviendo al tema anterior que se supone que más o menos lo vieron o lo han repasado. Acá, esto va a terminar siendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces ya voy a poder calcular fácil esta altura. Pero bueno, justamente antes tengo que usar teorema del seno, porque se repite la B, para calcular este valor de A usando, por ahora me olvido de ese triángulo rectángulo, uso el triángulo completo, ¿sí? Así como está. Y vamos a calcular, aprovechando que conocemos ángulo y lado de B, vamos a usar B con A, ¿sí? O A con B, como lo quieran decir, es lo mismo, para calcular ese lado A. Una vez que tengamos ese lado A, vamos a hacer otro dibujo acá para hacerlo más claro y vamos a ver que ese A es la hipotenusa y ahí podemos empezar a resolver. Bien, vamos con el teorema del seno, dijimos entonces. Acuérdense, hay muchos videos anteriores y están viendo esta aplicación ya a un problema. Si cayeron, digamos, en este video, traten de buscar los anteriores donde explico bien detalladamente qué es el teorema del seno, qué es el teorema del coseno. Hay varios ejemplos de cómo se usa para resolver. Digamos que la aplicación a problemas sería lo último, ¿sí? Que tienen que ver cuando ya se supone que más o menos manejan los teoremas y lo tienen más o menos claro. Pero bueno, igual yo lo voy a ir explicando. Consejo, siempre busquen los anteriores, arranquen de los videos más sencillos. Hay una lista de reproducción, teorema del seno y del coseno, donde pueden buscar todo. Todos los contenidos en el canal están organizados con listas de reproducciones que les va a ser mucho más fácil. Bien, entonces, teorema del seno. Dije, tengo los dos valores de B y quiero calcular A. Quiero calcular este lado A y el ángulo lo tengo. O sea que puedo usar el teorema del seno usando solamente la parte, acuérdense que de las tres expresiones que tiene, de las tres igualdades que se ven, solamente usamos dos. En este caso vamos a usar A y B. El teorema del seno se completa acá con un C sobre seno de C. Pero en este caso, la letra que se repite, acuérdense que de esas tres partes siempre se usan dos, ¿sí? Siempre uso dos. Tengo que saber cuáles son las dos que tengo que elegir. ¿En base a qué las elijo? Al lado que yo, a la letra que yo conozco los dos datos, esa la tengo que usar, y a la que quiero calcular. Quiero calcular el A, es necesario conocer, ¿sí? El ángulo A. En este caso, como lo conozco, lo puedo usar. Tengo 4 valores acá, de los cuales conozco 3, y uno que es el A, el lado A, va a ser la incógnita, entonces lo puedo calcular sin problema. Fíjense, una vez que elegimos esto, empezamos a reemplazar. El lado A, justamente es lo que yo quiero calcular. No sé cuánto vale. Lo dejo ahí. Abajo, seno del ángulo A. El ángulo A sé que es 58 grados. Eso sí lo puedo poner.
Vamos al otro lado. El B es 1000. Pongo el 1000. Seno de B, que es 43. Es decir, seno de 43. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Tengo que despejar la A. Dejo sola la A. Y voy a pasar seno de 58. Acuérdense que lo que está abajo de una línea así de fracción está dividiendo, pasa multiplicando para el otro lado. Me queda seno de 58 por lo que tengo de este lado. 1000 sobre o dividido seno de 43 grados. ¿Sí? Esa es la cuenta. Yo lo voy a hacer acá. Espero que me entre. Esa es la cuenta que vamos a hacer. La voy a hacer rápido ahora con la calculadora. Acuérdense, en la calculadora tienen 3 botones, sin, cos y tan. En este caso usamos el que dice sin. Vamos a hacer seno de 58 por 1000 sobre o dividido, función igual, de 43. Seno de 43. 1243,47. 1243,47. Espero que más o menos se vea bien ahí. Sí, creo que sí. Bien. Todo este lío, digamos, identificamos las letras, pusimos los datos, los pusimos acá. Dijimos, bueno, conocemos los dos lados de B, los dos datos de B, el lado y el ángulo. Puedo usar teorema del seno. Cuando uso teorema del seno, de las 3 igualdades uso 2. ¿Cuáles voy a usar? A y B. ¿Por qué? Porque B es la que conozco y A es la que yo quiero calcular, porque sé que después va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo que yo voy a trabajar, digamos, para poder calcular la altura. Entonces, nosotros sabemos que esta A mide 1243,47. Estamos hablando de metros. Entonces, ¿qué pasa acá? Para pasarlo en limpio, vamos a hacer una división acá un poquito. Yo voy a pasar esto en limpio. Yo tengo que calcular la altura de este triángulo y voy a trabajarlo con un triángulo rectángulo así, ¿sí? Voy a como a sacar este triángulo rectángulo aparte. Fíjense, es como si ahí me quedaría una altura así. Esta sería la altura del triángulo. Este sería este tramo de acá. Y esto que vendría a ser la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Espero que haya quedado claramente dibujado, sí. Este es el ángulo recto, el de 90 grados, que sería este angulito que me queda acá. Es de 90 grados, pues yo estoy marcando la altura, que es perpendicular a la base. Este ángulo acá arriba no lo sé, porque si bien todo es de 43, pero no puedo determinar cuánto es este pedacito y cuánto es el otro, o sea que no lo tengo. Sí tengo este de acá. Sé que este ángulo de acá es de 79 grados. Los lados, la altura es lo que tengo que calcular, este no lo conozco, y este de acá, que es la A, yo sé que es 1243,47, esto es 1243,47, ¿sí? Estamos hablando de metros, habíamos dicho. Bien, esos son los datos que yo tengo. ¿Qué tengo que calcular en este triángulo rectángulo? La altura. Vamos a calcular este lado que está acá. Por ahora le vamos a poner X, después vamos a ver qué nombre tiene. Tengo que calcular este lado, conozco este ángulo y este de acá. Como ven, esto es un triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo, yo tengo que usar o puedo usar las razones trigonométricas. Es decir, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Estas 3 son las que podemos usar ahora. Cualquier cosa, también hay videos sobre razones trigonométricas en el canal. En otra lista de reproducción también está, lo pueden repasar, pero lo vamos a ir viendo ahora. Cuando tengo un triángulo rectángulo, tengo que poner los nombres a los lados del triángulo. Ya no se hace más esto de A, B, C y cruzando, sino que se ponen nombres a los lados usando hipotenusa, catetos adyacentes y cateto opuesto. Vamos a ver acá. Este es el ángulo recto. El lado que está opuesto al ángulo recto, ¿sí? Que es el lado más grande del triángulo, por ahí generalmente es el más fácil de ubicar. Hay 2
que forman ese ángulo recto, que son los catetos, y un tercero, ¿sí? Que es la hipotenusa, que simbolizamos generalmente con H. Yo acá estaría diciendo que la hipotenusa, la conozco, mide 1243,47 metros. Y tengo que calcular este lado de acá, la altura. Acuérdense que si el ángulo que yo tengo, con el que voy a trabajar, está de este lado, el cateto que está justamente del otro lado del ángulo es el que se llama cateto opuesto. Y el lado, el cateto que toca al ángulo, que forma el ángulo junto con la hipotenusa, es el adyacente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estoy en una situación donde tengo que calcular el opuesto conociendo la hipotenusa. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cuál de estas tres formulitas? ¿Sí? Búsquenlas por ahí, las deben tener a mano, si no, ya les digo, en los videos anteriores están. Pero estas tres formulitas combinan las posibilidades de A2 de estos tres lados. Yo tengo que ver cuál de estas tres usa hipotenusa, que es lo que conozco, y opuesto. La que usa opuesto e hipotenusa es el seno. Yo tengo que hacer el seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y ahí reemplazo seno del ángulo, que es 79 grados. Igual, acuérdense que acá siempre va el ángulo, igual a opuesto arriba, es lo que yo no sé, pueden poner la X o pueden dejar opuesto, y abajo la hipotenusa, 1243,47 metros. ¿Sí? Ahí reemplacé solamente en la fórmula que tenía acá. Ahí va el ángulo, el opuesto arriba no lo conozco, queda opuesto, y la H abajo puse el valor. Y acá hago algo parecido a lo que habíamos hecho de este lado. Este 1243 está dividiendo, pasa multiplicando para este lado. Me queda 1243,47 por lo de este lado. Me va a quedar corrido igual por un tema de espacio, por seno de 79. Y el opuesto me queda ya solo de aquel lado. Esto lo pasé multiplicando para acá. 1243 por seno de 79 grados. Lo vamos a hacer acá enseguida. Tenemos 1243,47 por seno de 79 grados. Eso me da 1220,62. 1220,62 metros estoy hablando. Largo este ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio de los que tienen más desarrollo, más trabajo. Pero ahí lo que hice fue llegar a calcular el opuesto en este triángulo rectángulo, que era este lado, que en mi triángulo original es este, es decir, la altura de esa nube, que es lo que a mí me pedía calcular. ¿Sí? Acá recién llegamos a calcular eso. Cualquier duda, ¿sí? Si es un lío importante, es como les decía, un trabajo, un ejercicio que lleva más trabajo. Cualquier cosa, lo bueno del video, lo pausan, lo vuelven a ver, repiten. Cualquier duda, me comentan abajo del video, no hay ningún problema. Cualquier sugerencia, cualquier duda que surja sobre este problema o sobre alguno parecido que tengan, lo comentan, yo les ayudo, les doy una mano, lo puedo resolver, hacer algún video, no hay problema. Espero que se haya entendido. Primero tuvimos que usar teorema del seno para poder calcular este lado, que después lo íbamos a usar como hipotenusa en un triángulo rectángulo para calcular el opuesto. Muchísimas gracias, recomienden el canal, suscríbanse, hasta luego, nos estamos viendo.